Assalamu alaikum, Khair alaikum, Hoy está conmigo un amigo, el señor Jihad Sarasúa, es un español musulmán y presidente del partido Prune en Sevilla, que es un partido nuevo. Antes de todo, te deseo feliz Ramadán, señor Jihad. Walaikum salam, feliz Ramadán, hermano. Es un placer tenerte aquí conmigo y para mí es un honor poder hacerte esta entrevista. Y vamos a empezar con algunas preguntas, si me permites. ¿Cómo pasas el Ramadán y qué representa el Ramadán para ti? El Ramadán representa una oportunidad de ganar la bendición de Dios y de practicar la solidaridad humana, ¿no? Y de aprender de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Por lo tanto, el Ramadán es una experiencia maravillosa, incluso en las circunstancias de una sociedad que no es musulmana. Es un reto, pero en cualquier caso es una bendición y una felicidad practicar Ramadán. Háblanos un poco sobre el partido que presides, en qué se basa y cuáles son los objetivos de este partido. Bien, el partido tiene su fundamento en el estatuto partir de la base humanista islámica, que significa aplicar el criterio islámico a la política actual, a las políticas del Estado español, y con eso trae un renacimiento y una renovación de la política, basándose siempre en los conceptos del Islam. Y esto es un aporte nuevo, por lo tanto distinto y característico de nuestro partido político. Muy bien. Últimamente ha surgido un partido en España y es un fenómeno nuevo, ya que este partido es de la extrema derecha y está teniendo, vamos a ser realistas, ¿no? Está teniendo votos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Por qué crees que la gente está votando a este partido que representa la extrema derecha? Bien, en la política española siempre ha existido este discurso, lo único que no ha tenido un partido exclusivo para ello, ¿no? O sea, es una visualización política de un discurso antiguo, un discurso viejo. La extrema derecha siempre ha existido en España y siempre ha tenido ese discurso, pero hasta ahora no ha tenido un sujeto político como es este partido. Y el éxito de este partido se basa simplemente en definir lo que es bueno y lo que es malo. Bueno somos nosotros, malo es el resto. Y claro, ese discurso es fácilmente asumible por todo el mundo. Siempre que te ocurra a ti, tú seas el protagonista de esa imagen que ellos tienen de la España ideal, ¿no? Una España donde todo lo malo se le ocurre al extranjero y al inmigrante sobre todo, ¿no? Y esta facilidad de discurso, de definir lo que es bueno y lo que es malo, es lo que es fácilmente vendible, ¿no? No es un discurso que busque la verdad, sino que busca focalizar al enemigo. Es una forma de culpar a alguien o a algo de sus fracasos como sociedad. Si ha fracasado es porque se nos ha colado inmigrantes, por ejemplo, así de sencillo. Y eso es fácilmente asumible. Por lo tanto, los votos de la extrema derecha de este partido ya estaban ahí, estaban en el sector de la derecha del país español. No ha supuesto más que la visualización de un discurso fanático y desde el fanatismo, y eso sí que es un peligro. Ya que estás hablando de este discurso, vemos que este partido utiliza en su mayoría de sus discursos, habla de la palabra la reconquista, que yo personalmente pregunto qué van a reconquistar, eso primero, y también siempre culpa a los inmigrantes de ser el problema que sufre la sociedad española. Claro, el discurso de la extrema derecha en España y en concreto tiene esa característica, ¿no? de que nace de un enfrentamiento. El Estado español, según ellos, su historia, el Estado español, nace de la expulsión de los musulmanes. Y siempre que tengamos un discurso en el cual hay una exclusión o apartamiento de un grupo social, sea el que sea, esta sociedad van a ser cercenada en su principio. Una sociedad
que se aceptan los valores solo de la propia cultura, ¿no? Y es un discurso que pertenece al siglo XVIII o XVI, pero no del mundo actual, ¿no? Un mundo globalizado, un mundo diverso, un mundo de integración, porque así es nuestra sociedad, pero este discurso es fácilmente asumible por una historia en la cual los españoles parten de la expulsión de los moriscos, la expulsión de los musulmanes, y eso es lo que le define a ellos como español. El español es lo que no es musulmán, y ellos creen que de esa manera preservan su identidad, preservan su naturaleza de España. Este discurso, precisamente contra ese discurso nace el PRUNE, en el cual tenemos el discurso contrario, es el discurso de la diversidad, donde todo el mundo es capaz de convivir, de tener su espacio, y que juntos podemos conformar una cultura que, bueno, que está creándose en constante generación. Disculpa que Sí. te interrumpa, señor Jihad. En vuestro partido PRUNE hay personas o militantes que no son musulmanes. Efectivamente, yo creo que la mayoría no son musulmanes. La mayoría no son musulmanes porque un partido, por definición, no puede excluir al que no sea de su religión. Por lo tanto, nuestro partido no solamente tiene entre sus militantes, entre sus participantes, personas que son ateos o que son de otra religión, sino que además se dirige su política a toda la ciudadanía. Viene a ser un partido para toda la ciudadanía. Sin embargo, nuestro fundamento es el que es. Pero efectivamente seríamos racistas y xenófobos si excluyéramos al resto de la sociedad, y no lo somos, porque ya te digo que nuestro partido está militando y nuestra política es para toda la ciudad, no solamente para... Pero al decir que el partido PRUNE se basa en los elementos de la Sharia islámica, pues obviamente la gente tiene este miedo, ¿no? Y esta imagen de que entre uno de los proyectos es establecer un Estado islámico, y ya sabemos cómo la gente ve el Estado islámico. Pero menos mal que juego en casa, porque yo no he dicho la Sharia, he dicho el fundamento humanista islámico. No, porque la mayoría de la gente es, claro, la palabra, simplemente decir la palabra Islam, para la mayoría implica muchas cosas. Pues no. Está lo que es, lo que hoy en día, eso es una realidad pura y dura, ¿no? Bueno, la gente que conoce mínimamente el Islam sabe que el Islam no se impone, por lo tanto imponerse no se podría imponer, simplemente sería fruto de un trabajo de actualización del concepto jurídico, ¿no? Si cabe en ese sentido. La jurisprudencia latina, la que nosotros trabajamos hoy en día, es una jurisprudencia romana, que su origen fue religioso, y el Islam tiene connotaciones jurídicas que podrían ser bien vistas siempre que se explique correctamente. Podremos ofrecer a la comunidad, a la sociedad española, conceptos desde el Islam. Eso no significa que vayamos a implementar un Estado islámico, sino que desde nuestro conocimiento de cosas pues podemos aportar aportaciones jurídicas basadas en el Islam. ¿Por qué no? Pero nunca en ningún caso imponer un criterio jurídico que por otro lado debe de ser normalizado. La jurisprudencia islámica es una jurisprudencia como cualquier otra. Simplemente hay que normalizarla, hay que contextualizarla, hay que explicarla a través de jueces y de abogados. ¿Por qué nosotros podemos entenderla desde un punto de vista u otro lo puede entender desde otro? En definitiva es garantizar unos derechos y unos deberes en la sociedad española. Y eso se hace desde el Código Romano o desde la Sharia o desde cualquier caso, pero en ningún caso imponerlo, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta, señor Jihad. Como tú eres el presidente del partido político PRUNE, imagino que hay otras personas que lideran este partido. Hay mujeres musulmanas y no musulmanas, y hay mujeres musulmanas que van sin velo, por ejemplo. Sí, bueno, primero yo lidero el partido, pero es un equipo que realmente estamos trabajando duramente para crear un sujeto político alternativo, porque es un sujeto nuevo, que desde nuestros principios pues ofrezcan esta oportunidad de participación política en la sociedad, y por lo tanto es un trabajo difícil. En nuestra organización participan mujeres en los puestos directivos, por supuesto,
y mujeres que siendo musulmanas no ponen el velo, por la dificultad que tienen a la hora de ponerse el velo. Como hemos dicho antes, en el Islam no hay imposición, y si hay mucha dificultad en la sociedad española, yo no puedo por qué juzgar a esa persona desde un punto de vista exclusivista y religioso, sino comprender cuáles son las razones por las cuales cada uno adopta su imagen o su vida, ¿no? O cómo practica su vida. En cualquier caso, ayudarla a las personas en su decisión. Por ejemplo, cuando necesita trabajar en un contexto o en otro, o practicar su religión de una manera o de otra. Pero ciertamente en el partido hay mujeres musulmanas que no se ponen españolas. De acuerdo. ¿Y no crees que eso va a ser un poco, entre comillas, un problema de cara a la comunidad musulmana en su mayoría, porque sinceramente no está acostumbrada a este tipo de discurso, a este tipo de visión, ¿no? ¿No crees que eso va a ser un problema? Decir, por ejemplo, que, bueno, tenemos un partido que se basa sobre elementos islámicos y al mismo tiempo he visto que dices en tu partido hay gente incluso que son atea. Sí, y eso es algo un poco excepcional, ¿no? ¿Nos puedes un poco explicar? Es muy sencillo. El fundamento hermoso del Islam es el razonamiento. Hay que razonar. Si tú no eres capaz de razonar, olvídate. Ese razonamiento tanto se le cuestiona a la sociedad española, que nunca había tenido una participación política de los musulmanes activa, pero también se le pide a la comunidad islámica. La comunidad islámica tiene que hacer su crítica, su autocrítica, y poner en tela de juicio muchos de los valores que ellos creen aceptados, ¿no? Y sin embargo no están fundamentados. Esa crítica hay que traerla, esa autocrítica en la propia comunidad islámica hay que traer, ese debate hay que mantenerlo. Hay que definirnos como una comunidad islámica del siglo XXI y en Sevilla, en España en concreto. Y estos son los problemas o las ventajas de vivir en esta sociedad, que la comunidad islámica tiene que asumir, pero esto es parte de la sociedad, ¿no? Como hemos dicho, el PRUNE no solamente va dirigido a una cuestión religiosa, va dirigido a una cuestión social. A mí nos importa mucho más, por ejemplo, una mujer en este caso, que por cuestiones de cultura traiga en su acervo cultural una imagen y por cuestiones de cultura tenga que rechazarse y quitarse el pañuelo, no por un tema religioso, sino por un tema de cultura. Eso sí me parece más importante. Si culturalmente le apetece tener su pañuelo, pues adelante. Imagínate, algún día vas a, no sé, porque la vida nunca se sabe, sí, vais a llegar a gobernar, ¿no? No, de eso estoy seguro. De acuerdo, ya, no sé, dentro de 30 o 20 años... Eso no tengo prisa. De acuerdo, eso está muy bien, hay que ser optimista. Si llegáis a gobernar, por ejemplo, ¿vais a permitir la poligamia? La poligamia es un delito en este país, por ahora, ¿no? No, es algo porque, que no tiene perdona, sentido, ¿no? porque si vais a llegar al poder, me imagino que imagínate que vais a tener la mayoría absoluta y por lo tanto sí, vais a modificar la Constitución. ¿Qué vais a modificar en la Constitución española? ¿Vais a permitir que las personas aquí se puedan casarse con más de 4 mujeres, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Sí, pero la pregunta... Porque esas preguntas las puede dar cualquier persona que te está escuchando ahora mismo. Muy bien, pero yo le pregunto al musulmán, ¿eso es correcto en el Islam? Esa es la primera pregunta, si desde el Islam eso es correcto o no, pero yo lo cuestiono, y el propio Islam lo cuestiona, eso está claro. Por lo tanto, no es asumible desde el PRUNE tener eso como un órgano de gobierno. Antes que nada, el PRUNE tendría hincapié en la corrupción, como nos enseñaron nuestros antepasados, a erradicar la corrupción, a diversificar los bienes raíces de la sociedad, a ponerlo en disposición de la sociedad, el trabajo, la dignidad, la casa, la usura, eso sí que... Bueno, pues seguimos con la entrevista porque ya se ha cortado. Sigue. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que aporta nuestro partido en conceptos muy importantes, por ejemplo, la usura, ¿no? Eso sí está en el estatuto, erradicar la usura.
la práctica usurera de los bancos, acabar con los impuestos de los bancos. Yo creo que eso sí es mucho más necesario, no lo anecdótico, pero del velo o del matrimonio, sino darle la posibilidad a la sociedad de tener recursos para regenerarse, ¿no? Yo creo que nosotros en el partido abogamos por la usura cero, por prácticas bancarias donde no haya intereses para las personas, y eso sí que es un cambio radical, eso sí que significa una aportación política sustancial, ¿no? Y esta es la mayor aportación desde nuestro partido, la lucha por la erradicación de la usura, para que los trabajadores, los seres humanos, las personas, los ciudadanos, tengamos acceso a los bienes sociales, raíces, donde tener una vida digna. Y por último, quisiera saber la respuesta de los propios o de la propia comunidad musulmana acerca del partido Prune. ¿Qué piensan? ¿Que están a favor? ¿Son un poco escépticos? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo lo ves? Sí, la comunidad musulmana es una parte de la sociedad española y una parte que viene a trabajar, no viene a hacer política. Eso en principio. No tienen el concepto de hacer política, pero sí efectivamente tienen la necesidad. La comunidad musulmana, en este caso, como otras minorías, tienen que hacer política, tienen que participar activamente en la política. Y esto es lo que se les ofrece. Nosotros en este tiempo que llevamos, poco tiempo, realmente hemos captado un interés creciente de la comunidad musulmana en este caso y de otras comunidades también minoritarias por utilizar nuestro partido como un referente en la política actual, ¿no? Y eso es lo que nos define, ¿no? También nos define en el sentido en el estatuto, en el propio estatuto, la defensa de las minorías. Esto es un motivo del partido, ¿no? Para terminar con esta maravillosa entrevista, si tienes un mensaje para los españoles y tranquilizarles, ¿no? Bueno, precisamente la participación política de nuestra comunidad, de nuestras minorías, de la sociedad española, como la minoría musulmana, en la política es la mejor normalización de un hecho, ¿no? De un hecho que ha traído la migración, en este caso en mayoría, pero que les pertenece a la historia de nuestro país. De esa manera podemos aportar en libertad cada uno, desde su extrema derecha, desde su extrema necesidad, como lo llaman otros, y en nuestro caso, de nuestra aportación, de un debate sincero y sereno, nuestras aportaciones políticas. Y eso es lo que hoy traemos con este partido. Una tranquilidad, normalidad en la democracia, que es donde se hacen los debates, y de una manera serena plantear nuestros fundamentos, nuestras alternativas y medirlo en el debate político. Yo creo que esta aportación va a enriquecer a la sociedad española y va a suponer un crecimiento de la sociedad actual. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti. Feliz Ramadán. Feliz Ramadán.